Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos al Pastor Online. Gracias por estar con nosotros. Espero que en esta tarde podamos aprender juntos mucho de la palabra del Señor y, como siempre, con su ayuda y con su bendición, poder dar respuestas a las preguntas que ustedes cada semana nos hacen llegar. En primer lugar, lo que quiero decir es que sea la Biblia, que sea la palabra de Dios la que nos hable. Opiniones personales, conjeturas, hipótesis, en fin, todo eso podemos especular todo lo que ustedes quieran. Pero yo creo que aquí de lo que se trata es que sea la Biblia, la palabra del Señor, la que hable claramente, directamente a nuestras vidas. Por eso, como siempre, lo que hacemos es orar porque dependemos 100% del Señor. Y lo que queremos es que Él sea glorificado, que Él hable a nuestras vidas y que podamos juntos disfrutar de la palabra del Señor, de este tiempo que una vez a la semana, en principio, lo reservamos, lo apartamos para estudiar y aprender juntos de la palabra del Señor. Así es que les invito a todos los que están ahí ya conectados, que oremos juntos al Señor y pidamos su bendición para este programa que recién comienza, cuando tenemos aquí ya a las 6 en punto de la tarde en Tenerife, en las Islas Canarias. Oramos a nuestro Dios, queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este privilegio que nos das un día más de poder estar juntos estudiando tu palabra, escudriñando las Escrituras. Señor, pedimos que nos dé sabiduría, que podamos dar respuestas bíblicas a estos hermanos y hermanas que expresan estas preguntas, estas dudas. Ayúdanos y danos sabiduría para que todo lo que hablemos, todo lo que estemos compartiendo en la tarde de hoy, sea de bendición a todos los hermanos que vean este programa en diferentes partes del mundo. Nos ponemos en tus manos y como siempre te daremos a ti toda la gloria y la honra en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bienvenidos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. He recibido hace unos días una carta de una hermana llamada Reina Serega y me pedía si por favor le podía confirmar si su carta había llegado a mis manos. Pues sí, hermana, muchísimas gracias. Su carta ha llegado sin ningún problema, así que quédese tranquila que he leído su carta, he recibido su carta y le doy muchísimas gracias al Señor por haberse puesto en contacto conmigo. Que Dios le bendiga, hermana Reina Serega, desde los Estados Unidos. Aquí tengo el sobre que paso a mostrarle para que usted vea que su carta me ha llegado desde California, sin ningún problema. Dios le bendiga, querida hermana. También recordarles a todos ustedes que los devocionales que hago cada mañana, de lunes a viernes, a las 9 en punto de la mañana, hora aquí en las Islas Canarias, también se publica al rato, gracias a nuestra hermana Cristina, en inglés. Así que si en algún momento usted ve que está oyendo el devocional en inglés, y usted lo quería recibir en español o viceversa, pues quiero que sepan que todos los devocionales se traducen tanto al español o tanto al inglés como en español, que es en directo. Y aprovecho una vez más para recordarles a todos ustedes que nosotros no tenemos cuenta en Instagram, ni yo tengo un Facebook particular, sino que tenemos única y exclusivamente dos canales. Uno en YouTube y otro en Facebook. Centro Evangélico Vida Nueva. Si por ahí vengan algún canal hablando de nosotros, de nuestros devocionales, de nuestros programas, de Israel o de cualquier otro tema, pues quiero que sepan que cuidado, porque no somos nosotros. Y hace muy bien los hermanos cuando quieren viajar a Israel con nosotros, ponerse primeramente en contacto con nosotros si tienen alguna duda, antes de ingresar, antes de reservar su plaza. Pues no está nada mal que pregunten si efectivamente ese viaje lo estamos o no organizando nosotros. En principio estamos organizando 3 viajes, 2 para el mes de octubre de este año y 1 para el mes de noviembre. Creo que ya hay muy pocas plazas, si no recuerdo mal, pero bueno, sigan intentándolo y si hay alguna plaza y usted desea viajar y el Señor le permite hacerlo, pues gloria al Señor. Es una experiencia realmente maravillosa y espero que muchos puedan viajar con nosotros este año y, si Dios lo permite, el próximo año a Israel, para que vean la Biblia y para que puedan disfrutar de ese hermoso país
y de tantas enseñanzas que allí recibimos. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar ya directamente a responder a las preguntas que hemos recibido en el día de hoy. La primera pregunta nos viene desde Estados Unidos de una hermana llamada Glenny y la leo literalmente. Tengo mucho tiempo que les sigo en YouTube. Ustedes han sido de gran bendición para mi vida. Conozco al Señor desde niña, pero no lo había aceptado como lo he hecho ahora. Bueno, gloria a Dios. He comenzado a leer la Biblia y en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, cuando se menciona que hablaron en diferentes lenguas, se refería a diferentes idiomas o al don de lenguas, ya que menciona que hablaban en su lengua materna. Agradezco si me lo pudieran explicar. Saludos. Bueno, ellos no hablaban en su lengua materna. Si usted lee tranquilamente y se fija en el capítulo 2 del libro de los Hechos, los que le entendían eran los que decían, les oímos, les entendemos, pero los que hablaban en el aposento alto en aquellos idiomas, ellos no entendían lo que estaban diciendo. Si los que estaban en el aposento alto estaban hablando en un idioma que conocían, ahí no hay ningún don, porque conocer una lengua, sea el inglés, francés, alemán o el que sea, y hablarla, utilizarla para hablar del Señor, pues eso no es ningún don. Eso es una capacidad que una persona ha adquirido porque ha estudiado y ha aprendido otra lengua. Los que hablaban en lenguas no entendían lo que estaban diciendo. Los que entendían eran los que les oían hablar, ¿vale? Entonces no confundamos las cosas. Los que habían venido de diferentes partes del mundo, y aquí tengo la Biblia abierta por Hechos capítulo 2, si ustedes quieren abrirla también, en el versículo 8 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Los que oían, los que estaban allí en el día de Pentecostés, en la fiesta de Shavuot, eran los que les entendían. Y menciona partos, medos, elamitas, de Capadocia, de Ponto, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Cirene, de África, etc. Esos eran los que les entendían hablar en aquellos idiomas que ellos hablaban y no entendían. Así que, para que quede bien claro este matiz, ¿sí? Ellos hablaban en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Es lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 8. Pero repito, eran los que oían, los que les entendían, no ellos que hablaban. Por otra parte, hay una hermana llamada Gloria que dice: ¿por qué en la actualidad a los cristianos que dicen hablar en lenguas no les podemos entender? Y en el día de Pentecostés todos sabían que hablaban las maravillas de Dios. ¿El hablar en lenguas es en realidad decir palabras desconocidas y no entendibles? Vamos a ver, de este tema de hablar en lenguas hemos hablado muchísimas veces. Y hay un capítulo en el Nuevo Testamento que es el capítulo 14, que Pablo le escribe a los corintios diciéndole cómo tienen que administrar bíblicamente, ordenadamente este don. Y no son lenguas conocidas. La persona que habla en lenguas no está hablando en un idioma que él aprendió en la escuela, en la universidad. Ahí no hay ningún don. Repito, eso es simplemente la capacidad, la facultad que ha tenido una persona de estudiar otra lengua, otro idioma. Cuando usted dice que en el día de Pentecostés les entendían, es que en aquel día había muchísimas naciones allí representadas por aquellos judíos que habían venido conforme al mandamiento bíblico de subir a Jerusalén a celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, como también se le conoce. Ellos les entendían. Ahora, cuando una persona hoy en día habla en lenguas, en un culto, en una iglesia, el que no se le entienda, pues bueno, para eso está el don de interpretación de lenguas. ¿No dice la Biblia que el que habla en lengua desconocida se informe, pregunte primero si hay alguien con el don de interpretar dicha lengua? De lo contrario, si no lo hay, mejor que se calle y hable para sí, dice la palabra. Entonces, es un don que, según lo que nos enseña la palabra de Dios, tiene que ir acompañado de la manifestación de otro don. En este caso sería el de interpretar las lenguas. Si no, no sirve absolutamente para nada.
porque nadie le entiende, nadie puede decir amén a algo que no estamos entendiendo, lo que esa persona está diciendo, ¿de acuerdo? Si hablan en lenguas, hablan palabras desconocidas y no entendibles. Hombre, si las personas que le están escuchando no entienden ese idioma, lógicamente está hablando palabras desconocidas y no entendibles, porque si las entendieran, pues probablemente es porque habla ese idioma, ¿de acuerdo? Desde New Jersey, nuestra hermana Roxana dice: yo, al igual que el pastor, pienso que no pudo haber sido Samuel quien se le presentó a Saúl. Me baso en el pasaje del rico y Lázaro. Ambos personajes mueren y van a lugares diferentes. Entonces Samuel y Saúl iban a morir. ¿Fueron a lugares diferentes o fueron al mismo lugar? Bueno, ya hemos hablado también en otras ocasiones mucho acerca de este pasaje, que es una auténtica excepción. Es un pasaje extraño el hecho de que Saúl fuera a consultar con una divina, puesto que ya Dios no le hablaba, pues como le solía hablar en otros momentos, en otras ocasiones muy puntuales, y recurrió a la divina de Endor, y parece ser que se le presentó Samuel. Algunos opinan que no podía ser Samuel, otros opinan que sí, que fue algo excepcional, como la última oportunidad que tuvo Saúl de escuchar la palabra de Dios. Bueno, sea o no sea Samuel el que se le presentó al rey Saúl, tampoco tenemos que estar muy preocupados con este tema, porque repito, en la Biblia hay muchas, no una ni dos, muchas excepciones. Pasa que tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Porque claro, ¿cuándo es una excepción y cuándo es una regla? Hay reglas puntuales, hay reglas fijas, pero luego hay momentos en los que se rompe el patrón, se rompe la regla y Dios hace algo diferente, puntual, para un pueblo, para una persona, para alguien en particular, pero la excepción no confirma la regla. Usted me está mencionando dos historias completamente diferentes. Una es la del rico y Lázaro en el Nuevo Testamento, si no recuerdo mal, en el Evangelio según San Lucas. Y la otra es la historia del rey Saúl cuando va a consultar a una divina que aparentemente se le presenta Samuel. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, esa será una buena pregunta. Le preguntaremos al Señor: Señor, ¿realmente se presentó o no se presentó tu siervo, el profeta Samuel, en aquel sueño, en aquella visión al rey Saúl? De momento, hermanos, que no nos quite esto la paz, ni nos robe el sueño, porque hay otras cosas mucho más importantes que saber si era o no era Samuel el que se le presentó al primer rey de Israel. Así que, ¿qué más da quien fuera? A nosotros eso no nos afecta. Repito, hay reglas, y las reglas nos enseñan que no se puede tener contacto con difuntos, con muertos. Estas personas que hacen espiritismo, que practican la tabla de la Ouija, están totalmente fuera de orden. Está prohibido por la palabra de Dios entrar en ese mundo tenebroso de demonios, de espíritus malignos. El cristiano tiene el Espíritu Santo morando en su corazón. Por lo tanto, nosotros no necesitamos esos medios para consultar palabra de Dios, ni muchísimo menos, porque esos medios no solamente están prohibidos por la palabra del Señor, sino que además tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Por lo tanto, nosotros no necesitamos consultar con ningún brujo, con ninguna divina, con la tabla de la Ouija, ni horóscopos, ni todas estas mentiras, ni todo este mundo tenebroso lleno de demonios, de falsedades, de inventos, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros estamos totalmente alejados de ese mundo que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de luz, con la palabra de Dios. Incluso esas personas que presumen y dicen: no, es que yo tengo un don desde niña, desde pequeño, que Dios me utiliza para entrar en contacto con los difuntos, con los muertos. Totalmente diabólico. Usted no tiene ningún don de Dios para entrar en contacto con ningún muerto. Los muertos están. No tienen poder ni para hacernos daño, ni para hacernos beneficio. Esos artistas, esas personas que muchas veces dicen: no, yo siento constantemente la presencia de mi madre a mi lado, de mi padre, o de mi marido, de mi hijo. Ya murió hace un montón de años, pero dice que lo siente muy cerca. Discúlpeme, usted no siente absolutamente nada. Son inventos, son emociones, son sentimientos manipulados, son cosas inventadas, porque los muertos no
se presentan a los vivos, ni para bien ni para mal. Y si alguien presume de poder entrar en contacto con esos difuntos, no le preste la más mínima atención, porque está quebrantando la palabra del Señor y eso no es bíblico. Todos estos santeros, brujos, adivinos, umbandas y toda esta gente que entra en contacto a través de derramamiento de sangre de animales, etcétera, no les prestemos la más mínima atención, porque son personas que no honran ni glorifican a Dios, ni se someten a su palabra. Están totalmente ciegos, engañados, manipulados por los demonios y que les hacen creer que esas voces, que esas caras, que esas cosas que ven vienen de parte de Dios y no tienen nada que ver con el Señor, sino más bien todo lo contrario. Son demonios, espíritus inmundos que a veces imitan voces, que a veces imitan la apariencia de ciertas y determinadas personas para hacerles creer, tanto a los que entran en ese juego como a los que quieren entrar en contacto con esas personas, que están verdaderamente hablando con ellos o con ellas, y es rotundamente falso, no tiene absolutamente nada que ver. Dice la Biblia, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. Cristo está vivo, venció a la muerte y no hay que recurrir a los muertos ni a la vida de nadie que haya fallecido para obtener respuestas a mis problemas actuales, para volver a atraer a mi marido, a mi esposa, tener contacto con mis hijos. Por favor, no tienen nada que ver las cosas de Dios con esas cosas demoníacas y totalmente antibíblicas. Seguimos adelante y le respondemos ya de paso la pregunta a Zoila. Zoila dice, cuando un inconverso muere y el cuerpo va a la tierra y el alma, el espíritu de ese cuerpo, ¿a dónde va? Bueno, también de este tema hemos hablado muchas veces. El cuerpo va a la tierra, se termina descomponiendo, se convierte en polvo, ¿verdad? El alma es la vida. Quite la palabra alma y ponga la palabra vida. ¿Cuántas almas hay aquí? ¿Cuántas vidas hay aquí? Sería una forma también de preguntar lo mismo. El espíritu es lo que Dios ha puesto en el hombre, que cuando se conecta con Dios, renace, vuelve a la vida. Y el espíritu es lo que le permite al hombre, no al animal que no tiene espíritu, volver a ponerse en contacto con su dueño, con su creador, con su diseñador. El alma es la vida. La vida vuelve al que la dio, ¿verdad? Por lo tanto, no nos compliquemos tanto con esto. Somos espíritu, alma, cuerpo. Cuando la persona muere, el alma, la vida, el espíritu van a Dios y el cuerpo se descompone, que al fin y al cabo era simplemente el estuche donde moraba la vida, donde estaba el espíritu, que vuelve a Dios una vez que la persona ha partido de esta vida. Y el día de la resurrección, si era creyente, recibirá un cuerpo nuevo, transformado, glorificado, para poder estar por la eternidad con el Señor. Él os dio vida, ¿no dice ese versículo de Efesios capítulo 2, verso 8? Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Cómo que estábamos muertos? El cuerpo estaba vivo, pero el espíritu estaba muerto, estaba apagado, estaba desconectado, porque desde los días de Adán y Eva, cuando el hombre se desconectó de Dios, cuando pecó contra Dios, cuando se separó del Señor y fue expulsado del jardín del Edén, ese espíritu está muerto, está apagado. Cuando nace de nuevo, el hombre puede volver otra vez a tener comunión con Dios a través de ese espíritu. Juntamente con el Espíritu Santo que mora en el creyente, ahora tiene una vida nueva, ¿verdad? Ahora tiene la posibilidad de volver a comunicarse y a tener contacto con su Dios, con su Creador, todos los días de su vida, cuantas veces quiera. Hipólito, desde México, más o menos pregunta lo mismo. Dice que usted en Eclesiastés ha entendido que al morir el cuerpo del ser humano va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Y el alma, le vuelvo a decir lo mismo a usted como se lo dije a Zoila. El alma es la vida. El alma es la vida y el espíritu, el ruaj, es lo que vuelve a Dios. Hasta el día de la resurrección, que recibamos nuestro nuevo cuerpo transformado y glorificado, según Primera de Corintios, capítulo 15, por si quieren leer este capítulo que les va a dar mucha información sobre este nuevo cuerpo que recibiremos cuando resucitemos en el día postrero. Romanos capítulo 8, verso 26, nos pregunta el hermano
Sergio desde Luisiana, en los Estados Unidos, nos pregunta lo siguiente. Si tienen su Biblia a mano, mis queridos hermanos, vayamos rápidamente al libro de los Hechos, al capítulo 8, el versículo 26, lo voy a leer y después leemos la pregunta. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La pregunta de nuestro hermano Hipólito desde México, de nuestro hermano Sergio desde Luisiana es: ¿podría explicarme Romanos 8:26? ¿Esto es lo mismo que hablar en lenguas? Bueno, yo no veo en el capítulo 8, verso 26 de Romano el hablar en lenguas por ninguna parte. Yo sé que en ciertos y determinados círculos evangélicos, a mí también me lo enseñaron en el seminario de las Asambleas de Dios, donde estudié hace muchos años, que este versículo habla de cuando una persona habla en lenguas, y entonces eso quiere decir que el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros o por medio de nosotros cuando se habla en otras lenguas. Eso es lo que nos enseñaban. Pero ahora que han pasado los años y uno ha leído y estudiado tantas veces este capítulo 8 de Romanos, que es una preciosidad, una belleza de capítulo, que aprovecho para recomendarle a todos que lo lean. Yo no veo en ningún momento que cuando el Espíritu intercede por nosotros, necesariamente una persona tiene que estar hablando en lenguas. Yo no veo que cuando una persona está intercediendo por la carga, por las palabras, por las peticiones que el Señor le está poniendo en su corazón en ese momento, necesariamente tiene por qué hablar en lenguas. Yo no digo que una persona que hable en lenguas orando no esté intercediendo delante del Señor. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy respondiendo es a la pregunta de usted, Sergio, que usted me dice si Romanos 8:26 tiene que ver con el hablar en lenguas, y yo contundentemente y claramente le digo que no, que aquí no aparece el hablar en lenguas por ninguna parte. ¿Por qué decimos que cuando el Espíritu intercede por nosotros, estamos o está una persona hablando en lenguas? Es que no puede interceder el Espíritu que mora en nosotros utilizando nuestra lengua para dirigirse a nuestro Dios. ¿Se le da más importancia a orar en lenguas que a orar en castellano o en el idioma suyo, en su idioma materno? Yo no veo que Romanos 8, versículo 26, hable del hablar en lenguas. Si alguien quiere mostrar un texto donde pueda demostrar que se puede orar, interceder en lenguas, yo utilizaría otro. Pero no precisamente Romanos 8:26, donde no aparece el hablar en lenguas por ninguna parte. Aunque algunos quieran meter el hablar en lenguas en todas partes, incluso donde no está. Entonces, respetando el capítulo, respetando el texto, no metamos al versículo lo que no dice el versículo. Yo creo que hay que respetar el texto, y yo creo que cuando una persona está en oración y está clamando al Señor, está intercediendo por un país, por una persona, por la iglesia, por un amigo, por quien sea, el Espíritu Santo puede estar intercediendo delante del Señor, utilizando la lengua materna de ese hermano o de esa hermana sin necesidad de hablar en otras lenguas. Y no estoy en contra de que una persona pueda orar en otras lenguas, pero en este pasaje el hablar en lenguas no está por ninguna parte. Aunque sé que en algunos círculos evangélicos meten el hablar en lenguas por todas partes, pero aquí precisamente no lo pueden demostrar porque la Biblia no lo dice. Y lo que la Biblia no dice, ¿cómo me voy a atrever yo a decirlo? ¿Vale? Bueno, nos vamos ahora a otro estado. Esto me gusta mucho porque uno viaja de un estado, de un país a otro con estas preguntas. Nos vamos de Luisiana al estado de Massachusetts. En Estados Unidos, Maribel pregunta lo siguiente: ¿sería posible que alguien que tomó la marca del anticristo quede vivo y entren al milenio? Bueno, no solamente es posible, sino que es lo que va a suceder. Millones
millones de personas que fueron marcadas por el anticristo durante el período que conocemos como la Gran Tribulación, en esa segunda parte, ¿verdad?, de la Gran Tribulación, durante las copas de la ira, van a ser marcados por el anticristo y van a sobrevivir milagrosamente a la Gran Tribulación. Y van a entrar a vivir en ese período de la historia posterior a la Gran Tribulación que conocemos con el nombre de el Milenio. Entonces, la Gran Tribulación dura 7 años. Hay una serie de juicios, de castigos, de plagas, etc. Muchas personas van a ser marcadas por el anticristo, muchas morirán, otras se salvarán, porque al fin y al cabo, cuando dice la Biblia que reinaremos juntamente con Cristo en el milenio, ¿sobre quién vamos a reinar? ¿Los creyentes sobre los creyentes? Si la promesa es para todos, todos los creyentes vamos a reinar juntamente con Cristo, pues tendremos que reinar sobre inconversos, porque no tiene sentido que reinemos los cristianos sobre los mismos cristianos. Entonces, claro que muchas personas, millones de personas que fueron marcadas por el anticristo entrarán con vida en el milenio. Lo que pasa que en el milenio, al no haber maldad, al estar Satanás atado por 1000 años, pues van a entrar, pero no significa de que sean convertidos. Prueba de ello que al final del milenio, al final, cuando ya termine la era milenal, Satanás, que es vuelto a soltar por un poco de tiempo, vuelve a intentar hacer una guerra, ¿verdad?, en contra de los santos, rodea el campamento de los santos, quiere volver otra vez a hacer de las suyas, pero ya es entonces cuando es totalmente eliminado, arrojado vivo al lago de fuego junto con todos sus secuaces. Así que respondiendo, Maribel, a su pregunta, claro que mucha gente que fue marcada por el anticristo entrarán con vida a la etapa llamada el milenio. Por supuesto que sí. Muchos inconversos entrarán. Claudia nos dice, muy buenas, leyendo el libro del Éxodo, el capítulo 26, me surgieron 2 inquietudes. Cuando leo, veo bastantes detalles que el Señor dio para la construcción del tabernáculo. Cada detalle, como los colores, los materiales y la distribución, ¿tenían un significado especial? Por supuesto que tenían mucho significado. Todo lo que se hizo en el tabernáculo apunta a Cristo. Absolutamente todo. Hay un estudio muy interesante y muy bonito acerca de todos y cada uno de los muebles, de todo el mobiliario del tabernáculo, de los colores, de los materiales, etc. Y es un estudio muy interesante, que lógicamente no lo puedo dar ahora, lo he dado en otras ocasiones, y hay muchísimos detalles que apuntan hacia la figura de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese usted, por ejemplo, en el lugar santísimo, en el arca, ¿verdad?, lo que había dentro del arca, el altar del sacrificio, el lavacro, y tantas cosas, ¿verdad? Ahora, usted dice, cada detalle, como los colores, los materiales, la distribución, ¿tenían un significado especial? Ya le he respondido que sí. Y su segunda inquietud o pregunta dice, cuando se reconstruya el nuevo templo, ¿se mantendrán estos mismos lineamientos? Bueno, usted lo que tiene que hacer es leer en el libro de Ezequiel cuando se vuelve a reconstruir el templo. Y allí usted va a encontrar los detalles de la reconstrucción futura del templo. Ahora, hay un tercer templo que va a ser reconstruido durante la primera parte de la Gran Tribulación, durante los primeros 3 años y medio, o durante los primeros 42 meses, o 1260 días, como también se conoce a este periodo de la historia. Y ese tercer templo, ya todo está preparado. Absolutamente todo está preparado y dispuesto para ser reconstruido en cualquier momento. Si usted visita en algún momento la ciudad de Jerusalén, todos los grupos que nosotros hemos llevado, los llevamos al Museo del Templo. Y allí pueden ellos observar por ellos mismos cómo absolutamente todos los instrumentos musicales, el lavacro, la menorá, el altar del sacrificio, las ropas de los levitas, las ropas del sumo sacerdote, todo está preparado y dispuesto para la reconstrucción del tercer templo. Pero en el libro de Ezequiel se nos habla del templo que va
a ser construido durante el milenio. Porque el tercer templo, saben que hubo 3 templos, o van a haber 3 templos. El primero fue construido por el rey Salomón, fue destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. El segundo templo fue reconstruido en la época de Esdras y Nehemías, que fue destruido en el año 70 por los romanos. Y el tercer templo va a ser profanado por la figura del anticristo durante la gran tribulación. Estos son los 3 templos. Pero Ezequiel nos habla de un templo gigantesco. Fíjese usted las medidas, las dimensiones que nos da Ezequiel. Y usted va a darse cuenta de que ese templo del milenio, al cual tendrán que subir, según nos cuenta Zacarías capítulo 14, las naciones que hubieran sido salvas todos los años para adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, a nuestro Señor Jesucristo, en la fiesta de los tabernáculos, pues es un templo mucho más grande que el templo que se piensa reconstruir en estos próximos años. Así es que todos esos materiales, colores, distribución, etcétera, todo apunta a Cristo, y todo eso preparaba al judío, al pueblo de Israel, para la aparición del Mesías. Lamentablemente muchos no lo vieron así, pero el estudio del templo y del tabernáculo es muy interesante, muy enriquecedor, porque nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, el cual aparece por todas partes. Porque el templo sin Cristo no sirve para nada. La ley sin Cristo no se puede cumplir. El centro, el protagonista, al que hay que levantar en alto y adorarlo y honrarlo y servirle, es a nuestro Señor Jesucristo. Hay una pregunta que viene desde México. Una hermana llamada Elizabeth pregunta lo siguiente: necesito que me ayude a quitarme esta duda. El pastor de la iglesia en donde yo me congrego me dijo que si yo no diezmo, voy a estar bajo maldición. Usted dice, yo no diezmo, sino que ofrendo. Pero él dice que tiene que ponerse en un sobre, aunque no lleve el nombre, que lo tengo que hacer así. Yo veo en sus prédicas y en sus devocionales, y usted dice que hay que estar pendiente de la obra y preguntar si a veces hace falta, y entonces eso es lo que yo hago. Pero el pastor dice que el diezmo hay que ponerlo aparte. Yo le contesté que yo me siento muy bendecida. Dios me ha dado un buen marido, unas hijas sanas, comida, y no falta de nada ni en mi mesa ni en mi casa. El pastor me habló de la misericordia y de la gracia. Me dijo que leyera Malaquías capítulo 3, del 8 al 12. ¿Me podría aclarar estos versículos? Bueno, en primer lugar, amenazar, asustar a un hijo de Dios, diciéndole que puede ser maldecido si no da el diezmo, es un disparate, es una barbaridad. Es un delito, así de claro. ¿Cómo se puede amenazar? ¿Cómo se puede asustar a un cristiano lavado por la sangre de Jesucristo, que si no pone su diezmo en un sobre va a estar bajo maldición? Esto es un auténtico disparate, y eso habla mucho del nivel espiritual de esa persona que, manipulando y sacando de contexto un pasaje de Malaquías capítulo 3, asusta a la gente de una forma totalmente antibíblica e incorrecta. Nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido lavados y comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, los que tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, no estamos bajo ninguna maldición. Eso que quede bien claro. Si en su iglesia le amenazan que si usted no pone su diezmo en un sobre, usted no va a ser bendecida o maldecida, eso es rotundamente falso. Rotundamente falso. Así como se lo digo, yo creo que más claro agua, como decía el otro día un hermano en uno de los comentarios que hacía. Los diezmos fueron enseñados por el Señor para el mantenimiento, para el sostenimiento del templo, del tabernáculo y de los sacerdotes y levitas del Antiguo Testamento. Yo no estoy diciendo que esté mal dar diezmo de lo que uno recibe. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo
que una persona que dé diezmo está haciendo algo incorrecto, ni muchísimo menos. Lo que sí estoy diciendo y que espero que quede bien claro es que se amenace a un hijo de Dios diciéndole que si no da el diezmo está bajo maldición. Eso es un disparate. Eso es una auténtica herejía. En Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo que pasa es que como hay algunos que están obsesionados con el tema del dinero, porque muchos ministerios se dedican única y exclusivamente a hablar de dinero, parece que no hay otro tema en la Biblia más que el dinero. No hablan del amor, del perdón, de la segunda venida de Cristo, del Apocalipsis, de otros temas, sino dinero, dinero, dinero y más vuelta con el dinero. Pues te amenazan, te asustan, te manipulan. Y yo siempre he dicho, no se deje asustar ni manipular por nadie. Se llame pastor, se llame profeta, se llame apóstol o se llame como se llame. Eso de maldiciones, eso ya tendrán que buscarse otra letra de canción, porque eso ya está viejo, eso ya está anticuado. El creyente tiene que ser generoso. Y yo conozco a centenares de creyentes, repito, centenares de creyentes que ofrendan, que dan muchísimo más que si dieran el diezmo, que no tienen que ponerlo en un sobre con nombre ni con número, porque nadie tiene por qué enterarse lo que usted da, aunque parece que hay algunos que también necesitan saber cuánto da y quién da, para que en el caso de que no entre lo que tenían esperado que entrara, pues automáticamente le llaman la atención, etcétera, etcétera. Es una auténtica vergüenza lo que se ha producido y lo que se está dando en algunos sectores evangélicos, donde se le exige a la gente que pongan su nombre, su número en un sobre para que el pastor o la pastora sepa cuánto dio usted, si dio, si no dio. Usted no tiene que decirle a nadie lo que da. Ahora, puede ser que haya personas que dan una serie de cantidades económicas a la iglesia y luego necesiten, digamos, un recibo, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, sí es necesario que usted ponga el nombre, que usted se identifique, porque si no, ¿cómo se sabe exactamente lo que usted dio a esa institución religiosa o esa ONG cristiana o como sea? Pero no se dejen amedrentar, ni asustar, ni manipular por ninguno que le amenace diciéndole que si usted no da el diezmo, usted está bajo maldición, porque eso es rotundamente falso. Eso tiene que ver con el Antiguo Testamento y nosotros, recuérdenle a esas personas cuando le citen Malaquías capítulo 3, que parece que es el único capítulo que saben, parece que no han aprendido otro, siempre repiten lo mismo, ¿verdad? Pues recuérdele que nosotros estamos bajo el nuevo pacto. El nuevo pacto. Recuérdele que el Señor Jesucristo en el aposento alto, o donde fuera, en el Nuevo Testamento dijo, esto es el nuevo pacto. Y los diezmos eran del antiguo pacto. Y nosotros los cristianos estamos bajo el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto no se amenaza a la gente, porque nosotros somos benditos del Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, espero que con esta enseñanza le quede claro y que la próxima vez que le amenacen o le intenten manipular con versículos, con textos, fuera de contextos, para hacer pretextos, usted diga, no. Antes, cuando era un ignorante, antes, cuando no tenía instrucción y enseñanza, puede ser que usted me pudiera engañar o manipular. Pero ahora que conozco la Escritura, no le permito a usted ni a nadie que me amenace. Y les recuerdo que amenazar a una persona es un delito. Amenazar es un delito en algunos países. Por lo tanto, si usted quiere dar el diezmo, no hay ningún problema. Que Dios le bendiga. Está bien, no digo que esté mal, pero que no le digan a los cristianos que si no dan el diezmo no van a ser bendecidos, porque usted misma ha podido comprobar
que su familia, que su matrimonio, que sus hijas están siendo bendecidas sin necesidad de poner en un sobre su diezmo con su nombre o con su número, ¿verdad? Y Dios, el Señor, le está demostrando que Él ama al dador alegre, que es otro versículo que han manipulado. ¿Y por qué digo que este versículo también lo han manipulado? Porque hay algunos que lo citan mal. Dicen, Dios bendice al dador alegre, y eso no dice el versículo. El versículo dice, Dios ama al dador alegre. ¿Quiere decir que Dios no bendice al dador alegre? Claro que lo bendice, por supuesto, yo no he dicho lo contrario. Pero si citamos el versículo, vamos a citarlo como lo que dice, no como lo que nos gustaría que dijera. Dios ama al dador alegre. Me bendiga o no me bendiga, me dé o no me dé, hemos aprendido a ser generosos. Generosos con la obra del Señor. Y como usted bien ha dicho, yo he enseñado que los miembros de las iglesias deberían de preguntarle de vez en cuando a sus respectivos pastores, pastor, ¿hay alguna necesidad? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? ¿Hay algo en lo que pueda colaborar o aportar? Y hemos aprendido a ser generosos. Y nosotros, dicho sea de paso, hemos visto que ustedes han apoyado a este ministerio desde aquellos días del confinamiento, y gracias a su generosidad, nosotros, gloria a Dios, hemos podido llegar hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque hemos aprendido a ser generosos, pero no pedimos dinero, ni asustamos, ni manipulamos a nadie, diciéndole que si no dan, serán maldecidos. Eso es un insulto, eso es una amenaza. Y no se dejen asustar ni amenazar absolutamente por nadie, sea quien sea y se llame como se llame. Claro, yo entiendo que habrá algunos que oigan esta enseñanza y no les hará ninguna gracia, ni les va a caer nada bien que el pastor José Manuel Sierra desde las Islas Canarias en su programa El Pastor Online le esté diciendo esto a los cristianos. Pero es que yo tengo que quedar bien delante de Dios, y delante de Dios tengo que decir que muchas cosas que se usan y muchas frases y muchas palabras que se emplean para sacarle el dinero, la plata del bolsillo a mucha gente son auténticos actos de manipulación. Y bueno, y ya en su día también hablamos de las famosas primicias. Otro cuento más, otra excusa más para seguir sacándole el dinero a la gente del bolsillo. En fin, ya somos mayorcitos. Yo creo que después ya de 2 años de palabra, de enseñanza, creo que algo hemos aprendido y no nos vamos, ya digo, a dejar asustar ni engañar por nadie. Que Dios le bendiga, hermana Elizabeth, desde México. Y respondo ya a la última pregunta. La pregunta viene desde Colombia. Nuestra hermana Esperanza dice, lo mencionado en Ezequiel capítulo 34, del 11 al 17, ¿es una promesa para los judíos o tiene alcance también para nosotros? Y lo profetizado en el libro de Oseas y en el libro de Ageo, ¿es solo para los judíos o también tiene alcance para nuestros tiempos? Hace algún tiempo el Señor nos permitió publicar un libro que lo titulamos Hermenéutica y Homilética. Lo puede conseguir en Amazon. Ahí yo doy las pautas para la correcta interpretación de los textos bíblicos. Vuelva a leer detenidamente los pasajes y los libros que usted me ha mencionado. Y a la luz de esas reglas que le doy en ese libro, muy prácticas, usted podrá saber por sí misma si es una promesa, si es una profecía, si es algo solamente para el pueblo de Israel o tiene una repercusión mundial y también para los cristianos hoy en día. Yo lo que le pido es que usted, si puede también, vea el curso que di de hermenéutica hace mucho tiempo, que está en nuestro canal de YouTube, y usted creo que va a tener las herramientas necesarias e imprescindibles para que pueda interpretar los textos de la palabra de Dios, disfrutando de poder entenderlos por sí misma. Así es que le proporciono ese material, tanto visual como en libro, para que usted pueda estudiar por sí misma la palabra del Señor y entender lo que el Señor quiso decir, tanto en el libro de Oseas, como en el libro de Ageo, como en los capítulos de Ezequiel que usted me ha mencionado. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado.
a las más de 1470 y tantas puntos de conexión, que no significa que sean simplemente 1400 y pico personas, hay muchísimas más, porque hay casas donde hay mucha gente alrededor ahora mismo de una pantalla de televisión o de una computadora viendo este programa. Que el Señor les bendiga. Quiero terminar dándole gracias al Señor por este privilegio que nos ha dado en esta tarde de estar juntos. Gracias a los que no paran de orar por nosotros. De todo corazón, gracias. No dejen de enviar sus preguntas al correo de nuestra iglesia, mividanueva@mividanueva.org, y todas las semanas escogeremos una serie de preguntas para darles respuesta en este tiempo. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Terminamos orando, dándole gracias al Señor por este tiempo. Padre Celestial, muchísimas gracias, Dios mío, por este privilegio, esta oportunidad que nos diste en esta tarde de poder estar con tantos hermanos en tantas naciones de la tierra, donde hay hambre y sed de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tenerte siempre presente en nuestras vidas, a escudriñar, a estudiar la palabra, para que seamos sabios e instruidos y sepamos en todo momento discernir, diferenciar lo bueno de lo malo, lo bíblico de lo humano. Guarda a tu amada iglesia, cuídanos y, Señor, sigue con nosotros el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Ha sido una bendición el haber podido estar con ustedes en directo en esta tarde. Estamos muy ilusionados con esta actividad especial que estamos organizando para el día del 14 al 17 de abril en Toledo, nuestro primer congreso de la iglesia virtual. Gracias al Señor por este privilegio que nos va a dar de conocer a tantos hermanos que vienen de muchos lugares, y allí estaremos en Toledo. Oren por este proyecto, por este congreso, que el Señor traiga palabra, renuevo espiritual y salgamos de allí bendecidos. Y también estamos orando mucho, y les pido a ustedes que lo hagan también, por este viaje que haremos Dios mediante en el mes de mayo y junio a Estados Unidos, diferentes estados. Estaremos en San Francisco, estaremos en Los Ángeles con el pastor José Arena, estaremos también con el pastor Norris en New Jersey, en Florida, tanto en Orlando como en Miami. Estaremos en diferentes lugares llevando la palabra de Dios, y también, como no, haremos un salto a México para visitar a nuestros hermanos en Chalco y también en Torreón. Dios les bendiga, gracias por vuestro apoyo. Seguimos adelante disfrutando de nuestra comunión con el Señor. Bendiciones, mis queridos hermanos, para todos ustedes. Buenas tardes.